Dice, observe el siguiente esquema y obtenga los cinco incisos, el A, B, C, D y E. La primera que observo aquí es que, por ejemplo, este circuito pues no tiene una referencia. Entonces la tengo que poner. Cuando no tiene ninguna referencia, voy a dar por hecho que la referencia va a ser en la terminal negativa de la fuente. Entonces aquí irá mi referencia. Ahí está. Y con esos datos debo de calcular corriente en R1. Entonces este circuito lo puedo volver a hacer de la siguiente manera. Y si nos damos cuenta sigue siendo lo mismo. De este lado voy a tener que esos dos están en serie. Y esos dos igual están en serie. Entonces puedo empezar a reducir. 7. Aquí voy a sumar 4.7 más 2.2 y me tiene que dar 6.9. Y de este lado me tiene que salir 12.1. Luego aquí voy a observar que voy a tener un paralelo. 6.9 con 12.1. Entonces aplico mi fórmula, 6.9 por 12.1 entre 6.9 más 12.1. Y sale que es de 4.3942. Y vamos a agregar otras dos. Y esta es de 10. Ahora aquí va a haber una corriente que va a circular por todo el circuito. A esa la vamos a llamar I total. La I es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces el voltaje es de, aquí está, 8. Aquí tengo una suma, ¿no? 10 más 4.39. Entonces voy a dividir 8 entre 10 más 4.39. Y me da que es 555.77.
Esto lo puedo traducir como 555.7790 miliamperes, porque estamos hablando de corriente. Esa sería la corriente que circula por todo esto. Lo cual quiere decir que en el inciso A, que se refiere a la corriente en R1, R1 pues es esta resistencia de 10 kilos. Entonces la corriente en R1 es igual a 555.7790 miliamperes. Y ahí tengo el primer dato. Ya tengo el inciso A. ¿Cómo ven? ¿Está fácil? ¿O está complicado? Está complicado, profe. Está fácil. Nada más es seguir ¿cómo se llama? La ley de Ohm. ¿Ya se la aprendieron? Ya casi, profe. Ya, estudienle, porque si no, les va a costar más trabajo después. Ya se viene lo bueno, ¿eh? Después de esto sigue divisor de voltaje, divisor de corriente y otros métodos más laboriosos, pero todos se basan en la ley de Ohm. O sea, ese es como el secreto y también identificar los nodos. Mientras ustedes sepan identificar dónde están los nodos, ya lo hicieron. Es el tip. Ahora, vamos a ver qué pasa con la corriente en R5. Primero vamos a ubicar quién es R5. Bueno, R5 está acá abajo. Es la de 3.9. Entonces vamos a ubicarla acá también. Vendría siendo esta de aquí. Me pide la corriente en R5. Es decir, me pide la corriente que viene así. Vamos a ponerle corriente 2 a esta. Porque obviamente por esa rama va a haber una corriente 1. Entonces con estos datos pues voy a entender que la corriente 2 es la misma corriente que va a tener la R3 y que va a tener la R5. Porque están en serie. La 3 con la 5 están en serie, entonces las dos van a tener la misma corriente. Y se supone que la corriente es igual a un voltaje sobre una resistencia. Entonces, ¿qué me hace falta ahí? Ya tengo algunos datos, ¿no? Por ejemplo, ya tengo la resistencia. Entonces, lo más fácil para poder encontrar eso sería que yo encontrara este voltaje. Lo cual quiere decir que necesito encontrar el voltaje que está en este nodo. Ese nodo sigue siendo este de aquí. Y fíjense en esto, yo ya conozco cuánto vale esta corriente. Entonces, para saber el voltaje que hay en ese nodo, pues nada más tengo que multiplicar esta corriente por esta resistencia. Entonces, el voltaje en el nodo verde va a ser igual a multiplicar la I total por 4.394210. La I total es 555. Lo voy a multiplicar por ese de aquí. Se multiplica porque es I por R es igual a voltaje. Entonces da 2.4422. Que esto nada más se puede escribir así. Si se dan cuenta, tiene a la 0. Quiere decir que esto es como si no existiera, como si estuviera un 1 aquí. Entonces, un número por 1 es este número, ¿no? Entonces tenemos ese voltaje en ese nodo. Entonces, con ese dato ya puedo hacer la parte de acá. Bueno, vamos a poner en azul para que
se sigue entendiendo, ¿no? Entonces ya tengo ese voltaje. 2.4422 entre la resistencia de la rama. Sería 8.2 más 3.9. 8.2 más 3.9. Así quedaría. Entonces sería lo mismo que 2.4422 entre 12.1 ohms. Entonces este entre 12.1. Y me sale esto de aquí. Y este cómo se traduce como 201.8355 miliamperes. Lo cual quiere decir que la corriente 2 es igual a la corriente que tenemos en R5. Ahí está, ya tenemos ese dato. Entonces, este sería el inciso B. Ahora nos hace falta el voltaje en R4. El voltaje en R4 sería el voltaje aquí. O también podemos explicarlo como el voltaje en la resistencia 4. Es lo mismo porque es el voltaje que se mide de aquí a acá. Entonces ese es el voltaje en R4. Por lo cual vamos a necesitar el valor de la I1, que es la que falta de este lado. Entonces vamos a sacar la I1. La I1 es igual a voltaje sobre resistencia también. Entonces esta rama, la que está encerrada en rojo, está en paralelo con la rama que está encerrada en morado. Lo cual quiere decir que van a tener el mismo voltaje. Ahora la resistencia es la suma de 4.7 más 2.2. 6.9. Aquí vamos a tener 6.9 abajo. O sea, 4.7 más 2.2, 6.9. Y vamos a dividir 2.44 entre 6.9. Entonces vamos a reciclar este. Y nada más vamos a dividir entre 6.9. Ahora el resultado sería este de acá. El cual se traduce de la siguiente forma: 353.9434 miliamperes. Entonces aquí tenemos a nuestra I1. Pero no nos están pidiendo eso, dice el voltaje en R4. Entonces el voltaje en R4 es lo mismo que el voltaje de A. No sé de qué es aquí, de A. O también se puede decir que es lo mismo que la corriente 1 por la resistencia 4. Entonces la corriente 1 pues es este 353.9434 y lo vamos a multiplicar por nuestra R4, la cual es de 2.2. Aquí está 2.2. Pero acuérdense que estos serán miliamperes, los de acá abajo, esto de aquí. No se les olvide ese dato. Entonces este lo vamos a multiplicar por 2.2 y da que es 778 milis. Pero aquí estábamos hablando de voltaje. Entonces es 778.6756
milivolts. Nos dice el voltaje entre A y B, pero para eso nos falta calcular B. Ese todavía no lo tenemos. Entonces tenemos que calcular el B. Pero ya tenemos un dato aquí que nos puede servir. Para calcular B es lo mismo que voltaje en R5. Ya conozco la corriente en R5. Entonces nada más lo tengo que multiplicar por 3.9 para encontrar el voltaje en B. Bueno, vamos a continuar acá abajo. Entonces voltaje en B es igual a lo que tenemos en I en R5. Esto de acá, ¿no? Entonces sería este. Lo ponemos por aquí. Entonces esta sería la I en R5 y la vamos a multiplicar por R5 por 3.9 ohms. No se nos olvide que este valor de aquí está en amperes. Entonces el voltaje de B es el 201 y lo vamos a multiplicar por la R5, 3.9. Y nos da esa cifra que está acá. Aquí son volts y lo podemos poner como 787.1585 milivolts. Esa sería la respuesta del B. Pero nos pide la diferencia entre A y B. Entonces vamos a hacer esto. Diferencia entre A y B sería voltaje A menos voltaje B. A esto se le llama voltaje de A a B. Entonces ya tenemos este. Lo ponemos aquí. Menos el que acabamos de encontrar. Entonces sería este menos este. Es el 778 menos el 787. Y nos sale lo siguiente. Es decir, menos 8.48, 29 milivolts. Esa es la diferencia entre A y B. Ese es el inciso D. Y este era el inciso C. Y ahora nos falta el último. Dice el voltaje desde GND al nodo antes de R1. Es decir, el nodo verde que ya habíamos encontrado. Entonces, eso responde al inciso E.
Entonces esto de acá corresponde al inciso E, es decir, el voltaje que está entre tierra antes de la resistencia R1. Este es R1, entonces es este que ya habíamos encontrado. 2.44. Profe, ¿Sí? ¿el GND significa tierra? Sí, significa tierra. Ah. Vámonos a la simulación ahora. Sí, GND es ground en inglés. Significa tierra o también se toma como referencia. También se le llama RF. Entonces ponemos esta que va aquí. Luego aquí van otras dos. En el simulador no podemos hacer diagonales. Entonces tenemos que acomodarlo de una forma que se conserven los mismos puntos. Y la única forma sería así. Agregamos nuestra fuente que debe ser de 8 volts. Y hay que tener cuidado cómo está conectada. Por ejemplo, está menos más y así está conectada. Luego esta tiene que ser de 10. 10 ohms. Aquí dice kilos. Entonces nos vamos para acá atrás. Luego las que siguen. Una es de 4.7 y una es de 2.2. Vamos a ponerle 4.7. 4.7. Dos, dos. Luego 8.2 y 3.9. Y esta de acá es de 3.9. Le damos play. Y verificamos las mediciones. Primero, la corriente en R1. Obviamente quien nos redondea, a nosotros nos salió 555. Eso es lo que nos salió a nosotros, lo que está aquí en rojo. 555.77. Él lo redondeó a 556 milis. Entonces, el primero estuvo bien. Siguiente, la corriente en R5. Es decir, la corriente que pasa por esta rama. 202 milis. R5 es esta de acá, 202 milis. Si se dan cuenta, la de arriba tiene lo mismo. 202 milis, vamos a buscar esa. Sería nuestra I2. Nos salió 201.83. Él lo redondeó a 202. Entonces ya está bien el inciso B. Inciso C, el voltaje en R4. El voltaje en R4 es lo mismo que el voltaje en A. Es 779 milivolts. Y ese lo tenemos por acá. Es este de acá, 778.67. Él lo redondeó a 779. Ahora la diferencia entre A y B. Entonces para hacer eso, vamos a tomar uno de estos, lo vamos a voltear y lo vamos a insertar aquí. Si no se deja, ponemos una aquí y otra acá. Y el valor que es 848, pero fíjense dónde está el signo, entonces es menos 8.48. Bueno, no es 800, más bien es 8.48. Aquí está, menos 8.48.
ahora el voltaje desde GND al nodo antes de R1, es decir, el voltaje que existe en este punto. Y se refiere a este voltaje, 2.44, que es este de acá. Y listo. Más o menos así como lo que hicimos, es lo que van a hacer en su tarea. Y ya terminamos este problema. Este problema es uno de los de tarea. ¿Alguna pregunta que tengan? Sin preguntas, profe. Muy bien. Bueno, eso también lo podemos hacer con una tabla de Excel y también nos ahorraría algo de trabajo. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, una tabla de Excel. Usted le puede poner fórmulas más avanzadas que las que voy a poner, pero es lo mismo. Aquí, por ejemplo, vamos a poner las R. R1, R2, R3, R4 y R5. Aquí podemos poner su valor. La primera es de 10. La segunda es de 4.7. La tercera es de 8.2. La cuarta es de 2.2. Y la última es de 3.9 ohms. Después esto lo vamos a poner para número. Entonces aquí vamos a cambiar a número. Le podemos poner dos cifras. O para aumentar la precisión le vamos a poner 4. O le podemos poner más, ¿no? Le podemos poner hasta 6 si gustan ustedes. Aquí pues este va a ser el valor de la resistencia. Entonces esto pues va a estar dado en ohms. Así ya se ve mejor. Aquí vamos a poner la I para indicar que esa va a ser para mi columna para la corriente. Aquí puedo poner mi I total. Aquí puedo establecer el voltaje de la fuente. La fuente es de 8. Aquí puedo hacer una simple división. La corriente es igual a voltaje total entre resistencia total. Entonces puedo hacer lo siguiente. Voltaje total, que sería 8, entre resistencia total. Aquí tengo que poner las fórmulas que van a ser la R total. Entonces, por ejemplo, se va a sumar primero la R2 con la R4, ¿no? Entonces primero voy a sumar la R2, va a sumar a la R4 para hacer esta fila. Y aquí ya tendría una resistencia, que sería la que va en esta línea. Luego, eso lo tengo que multiplicar por la suma de estas dos, ¿no? Entonces lo puedo poner así. Entonces voy a multiplicarlo por la suma de la 3 más la 5. Hasta aquí ya tengo la parte de arriba de la fórmula. O sea, abajo tengo que poner la resistencia total. Entonces estoy haciendo la multiplicación. Todo esto por todo esto. Y me falta un entre. Y se repite esto de aquí, ¿no?
pero en vez de multiplicar, van a sumar. Entonces, hasta aquí llevo la multiplicación de lo de arriba entre lo de abajo. O sea, esto ya sumado y dividido, ¿no? La fórmula para dos resistencias. Entonces se van a preguntar, ¿qué está haciendo? Bueno, estoy haciendo la fórmula de voltaje sobre resistencia. Arriba va el voltaje, que serían los 8. Y abajo debe de ir la suma de 4.7. Bueno, primero va a ir 4.7 más 2.2. Esta a su vez va a multiplicar a 8.2 más 3.9. Y luego abajo va lo mismo, pero ahora sumado. Eso es lo que tengo que hacer. Y todavía me falta sumarle este, que va a estar en serie con todo esto. Así debe quedar. ¿Ya se entendió la idea? Y esto va a ser I total. Entonces ahí ya llevamos esa parte, ¿no? Y aquí me falta sumarle el más R1. Vamos a ver si no nos faltaron paréntesis. Ya lo corrigió, aquí está. 555.77. Es este valor de aquí. Para que se lo convierta a milis, pues solamente lo tengo que multiplicar por 1000. Y pues aquí obviamente pues son miliamperes. Bueno, esta es una forma más efectiva de hacerlo, lo pueden hacer, pero ahí está la corriente total. Ahora me dice que la corriente 1, bueno, la corriente 1 es la misma que la corriente total. Entonces ya la tengo. Ahí está. Vamos a aumentar nuestra precisión de la operación. Le vamos a aumentar los decimales. Entonces ya tengo la primera corriente. Luego me pide la corriente en R4. Entonces la corriente en R4 va a ser la misma que la corriente en R2. Entonces para eso necesitaría saber el voltaje que hay aquí, que sería el voltaje del nodo verde. Entonces esta y esta deben tener la misma corriente. Vamos a ponerle un color. Esas dos deben tener la misma corriente, la R2 y la R4. Y la R3 y la R5 también deben tener la misma corriente. Entonces tendría que hacer I es igual a voltaje entre resistencia. ¿Y ese voltaje de dónde saldría? Sería multiplicar la corriente total
que sería esta de aquí, por la resistencia total de esto, para encontrar el voltaje y después dividirlo entre la resistencia de interés. Sería algo así. La I sería la I total. Vamos a ponerle al nodo verde el Vx, ¿no? O sea, todo esto va a ser Vx. Y esta R va a ser todo esto. Es decir, 4.7 multiplicado... Ah, no, perdón. Aquí es la suma ya. Entonces aquí sería 6.9 multiplicado por 12.1 entre 6.9 más 12.1. O sea, esto representa lo que está aquí encerrado en rojo. Tengo que hacer esto mismo, pero ahora en el Excel. Entonces necesito saber, a esta le habíamos puesto I2 y a esta le habíamos puesto I1. Entonces necesito saber cuánto vale la I2 y cuánto vale la I1. Por lo cual necesito saber este voltaje, el 2.44. Entonces para no revolverlo lo puedo hacer más fácil así, ¿no? Voy a poner por ejemplo aquí voltaje X. Entonces el voltaje sería, o sea el voltaje en el nodo verde, vamos a marcar aquí en verde, sería igual a la I total por la resistencia que se forma de esto. Es decir, lo puedo multiplicar así. Primero se suman estas dos, ¿no? Esta más esta. Luego esas se multiplican. Ah, pero no agarré el número. Entonces primero se suman esas dos para hacer la serie. Ya que las tienes, eso que está ahí encerrado va a dar 6.9. Luego se multiplica para hacer estas dos. Y luego se divide entre esto mismo, pero ahora en vez de multiplicado va sumado. Y ahí está. ¿Se acuerdan que nos había salido 2.44? Y ahora el voltaje, digo la corriente en R1, en R2, perdón, es igual a este voltaje entre la suma de las dos resistencias, es decir, entre la suma de R3
Ah, perdón, estoy haciendo el otro. Este sería el de acá. Primero voy a empezar con este, como empezamos el problema original. Entonces sería este voltaje entre la suma de la 8.2 más la 3.9. Y eso es lo que sale, ¿no? Entonces, este como está en serie, pues va a ser exactamente lo mismo. Y se deja así. 201.83. Es este de aquí. Ahora vamos para allá. Entonces es el mismo nodo entre la suma de esa línea. Es decir, la suma de esta más esta. Aquí está la otra, 353. Como esos azules están en serie, pues es lo mismo. Ahí está. Aquí voy a poner mi columna de voltaje. Este es igual al voltaje a corriente por resistencia. Y cerramos. Y aquí nada más hacemos esto. Ahora, por ejemplo, la corriente en R1 ya está aquí. Esa es la respuesta del inciso A. Luego la corriente en R5, esa es la respuesta del inciso B. El voltaje en R4, esa es la respuesta del inciso C. La diferencia de voltaje entre A y B, para contestar el inciso D, puedo poner por aquí voltaje AB. Y entonces el voltaje A va a ser la resistencia, el voltaje en R4, voltaje en la resistencia R4. Entonces sería el voltaje en la resistencia R4 menos el voltaje en la resistencia R5. Y listo, ahí está. Ahora, el voltaje del nodo de tierra hasta antes del R1 es lo mismo que el Vx. Entonces aquí está la respuesta del inciso E. Y ya están. Si esto lo quisiera convertir a milis, pues nada más multiplicamos por 1000. Y esa respuesta es en milivolts. Aquí podremos insertar una más. Bueno, para poner la corriente en miliamperes. Tomamos esto de aquí. Multiplicamos por 1000. Ahí está la respuesta en miliamperes.
Sale, ¿cómo se les hizo más fácil? Entonces aquí ya tenemos nuestra respuesta igual. Ya están los resultados, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, profe, una. Ahora vamos a ver cómo resolveríamos este de acá. Este está un poco más entretenido. Bueno, vamos a analizar. El nodo número uno sería todo esto. Ese sería el nodo número uno. El nodo número 2, ahí está el número 2. El nodo número 3 vendría siendo todo ese. No hay número 4. Eso nada más fue para despistar, ¿no? Entonces el nodo número 5 vendría siendo este. Nada más. Y nos falta el nodo 0, que sería el GND, el cual está comprendido por todo esto. Y como ya habíamos estudiado, es como si esto estuviera así, ¿no? Como si estuviera unido allá abajo. Esto quiere decir que este diagrama se puede volver a redibujar. Y lo podemos hacer así. Y así nos queda. Si nos damos cuenta, pues es lo mismo. Aquí en medio vamos a poner la fuente. Bueno, aquí al lado. Seguiría siendo lo mismo. Esa fuente es de 100 volts en continuo.
Aquí tenemos un K, 500 ohms. De este lado tenemos 500 ohms y de aquí también tenemos un K. De este lado tenemos 200 ohms. De este lado 100 ohms. Aquí vamos a tener 100 también. Y 50. Y abajo tenemos un K. Ahí está, sigue siendo el mismo diagrama. Si ustedes pusieran un voltímetro ahí, ¿qué valor les daría? ¿Cuántos volts marcaría ahí? 100. 100, muy bien. Es decir, que cualquier punto que ustedes toquen entre el nodo amarillo y el nodo verde va a marcar 100. O sea, de aquí a acá va a marcar 100. O sea, toda esta línea va a tener 100. Esta de acá igual. Aquí ya puede ser fácil reducir. Estos dos están en paralelo. Entonces aquí me va a salir una resistencia, la cual va a ser acá abajo. Me va a salir 333.33. Pueden comprobarlo con su calculadora. Multiplican este por este entre la suma de los dos. Y luego acá me va a volver a salir lo mismo porque las dos son exactamente igual que las de arriba. Y ya tendría yo algo así. Aquí está en serie esta con esta y a su vez está en paralelo con todo lo demás. Ahí va a salir una sola resistencia. Y acá abajo va a seguir estando la de 1 kilo. El nodo verde va a seguir estando ahí. Ese va a estar ahí todavía. Y luego nos falta el azul. Ese va a estar ahí. Y acá abajo nos falta el último, ¿no? Así va quedando. Aquí todavía no sabemos de cuánto es. Vamos a hacerlo. Tenemos 100, 100 y 150. Ponemos 1 entre 100. Ah, no, 200, perdón. Es 200, aquí está. Ahí se ve. Ahora sí, más 1 entre 100. Más 1 entre 150. Y nos da ese valor. Es lo que vale ese nodo. Digo ese nodo, esa resistencia. Son ohms. Aquí seguimos teniendo entre los terminales 100 volts. Cuando tenemos dos resistencias igualitas
y hay 100 volts en los extremos, el voltaje que hay en medio es la mitad. Entonces aquí vamos a tener 50 volts. De aquí a aquí son 50 y de aquí para arriba otros 50. 50 más 50 da el 100. Y con esto ya podemos echar algunos datos. Podemos poner R1, R2, R3 y R4. Entonces R1, su voltaje va a ser 50, R2 va a ser 50, R3 50 y R4 también va a tener 50. Porque ya sabemos que aquí va a haber 50. O sea, de aquí a acá 50. Y de aquí para acá 50. Luego, estas están en paralelo, tienen lo mismo. Entonces la de 500 y la de 1 tienen 50. 50 y 1 kilo también tienen 50. Digo, 500 ohms y 1 kilo tienen 50. Entre sus terminales tienen 50 volts. Pero aquí no sabemos. Entonces aquí ya podríamos sacar otros datos, ¿no? La corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Ya tengo voltaje y ya tengo la resistencia. Ah, no le puse qué valores tienen. Por ejemplo, la R1 tiene... Bueno, voy a borrar esto de aquí. Vamos a ponerle aquí otra vez R1, R2, R3 y R4. R1 tenemos 1 kilo. R2 tenemos 500 ohms. R3 tenemos 1 kilo también. Y R4 tenemos 500 ohms. Entonces I es igual a voltaje entre resistencia. Entonces tenemos voltaje entre resistencia, que es 1000 o 1 por 10 a la 3. Entonces tenemos 50 miliamperes. Aquí el resultado sería 50 miliamperes. Buscamos la otra que es igual y aquí tenemos 50 miliamperes. Se pone lo mismo. Ahora ya nada más cambiamos este número, le ponemos entre 500 y son 100 miliamperes. Ya tenemos esas corrientes. Entonces con esos datos que acabamos de descubrir, se supone que aquí va a entrar una corriente. Aquí entraría la corriente total. Luego aquí va a entrar otra que le vamos a llamar I1. Y por acá va a entrar una que vamos a llamarle I2. Nos vamos para acá. Aquí seguimos teniendo la I1. Aquí se va a dividir en una... Perdón, aquí tenemos la I total. Aquí se va a dividir en una I1. Y por acá se va a dividir en una I2. Entonces en una resistencia tenemos 50 y en la otra tenemos 100. Entonces lo que sale al unirse las dos es 150. Por lo tanto, el valor de la corriente 1 es igual a 150 miliamperes. Ya tenemos ahí un dato. Y podemos verificar, ¿no? Para verificar el 50 vamos a multiplicar 150 por 333. Entonces ponemos 150 por 10 a la menos 3 por 333. Ahí está el 50 que ahí habíamos sacado, bueno, que ya habíamos deducido. Entonces ya tenemos un dato, ya tenemos que
La corriente de esta rama es de 150 miliamperes. Nos falta descubrir cuánto es la I total y cuánto es la corriente 2. La I2 la podemos calcular así. I2 es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje para calcular la I2 va a ser 100 porque es el voltaje de esta rama. Entonces sería 100 volts. Entre resistencia vamos a poner 1538, ¿no? Pero es resistencia de la rama, entonces por eso se le suma el 1 kilo. Y así encontraríamos la I2. Ponemos 100. Agarramos este 46 y le sumamos 1 kilo, o sea 1000. Y ese sería el resultado de nuestra I2. Es igual a 95.5823 miliamperes. Y ya tenemos I2. Aquí podemos aplicar ley de las corrientes. Dice que la I total va a ser igual a la suma de I1 más I2. Entonces va a ser 150 más 95.588223 miliamperes. Aquí se nos olvidó el MA. Y ya podemos hacer esto. A este le sumamos 150 prefijos por 10 a la menos 3. Y nos da la siguiente lectura. Esa vendría siendo la I total. O 245.588 miliamperes. Esa sería la I total. Y ahora con esos datos ya puedo sacar, por ejemplo, las demás resistencias. Resistencia 5, resistencia 6, resistencia 7, resistencia 8 y resistencia 9. Resistencia 5 vale 200 ohms. Lo ponemos aquí. Resistencia 6, 100. Resistencia 7, 100. Resistencia 8, 50. Y resistencia 9, 1 kilo. Resistencia 9 corriente, ya supimos, es la de 95.58. 95.58. ¿Por qué sale eso? Porque la I2 atraviesa por aquí. Entonces esa resistencia va a tener eso. Y ya podemos sacar su voltaje. Voltaje es igual a corriente por resistencia. O sea, esto. Vamos a multiplicar esto por esto. Entonces agarramos la corriente y vamos a multiplicar por resistencia. Y me da que es de 95.58. De este lado son volts. Ah, yo los puse al revés. Bueno, nada más cambiamos.
Entonces aquí son volts y aquí miliamperes. Bueno, ahí ya quedó. Si nos damos cuenta, nos falta encontrar 4 valores de voltaje y resistencia, voltaje y corriente. Aquí internamente se van a repartir otras corrientes. 1, 2 y 3, que están ligadas a la I2. Entonces la I2 es igual a IA más IB más IC. A esta le vamos a poner IA, IB, IC. Cuando se suman la A con la B con la C, otra vez volvemos a tener I2. Vamos a ponerla en rojo. I2 y esta va a regresar aquí. Y cuando sumamos I1 más I2, vamos a tener otra vez I total. Entonces, para poder encontrar esos que están aquí adentro, o sea, esto que está aquí adentro es esto de aquí. Es decir, necesitamos el voltaje entre estas dos terminales. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Bueno, para hacer eso, vamos a multiplicar la I2 por esa resistencia de 46.153. Es para encontrar el voltaje en esta resistencia. Entonces vamos a tomar nuestra I2, que vendría siendo esta, y la vamos a multiplicar por lo que nos salió en esta resistencia que forman esas tres. Es decir, esto de acá. Y eso va a dar el siguiente voltaje. Eso se refiere a esta parte de aquí. A ese voltaje que está entre los extremos de eso. Vamos a aplicarle un zoom nada más a esa parte y tendríamos lo siguiente. Aquí tenemos la de 200, tenemos la de 100, otra vez otra de 100 y una de 50. Y entre sus terminales hay 4.41, 17 volts. Aquí teníamos IA, IB y mi IC. Y cuando se unen en este nodo forman a la I2. La I2 también entra aquí. I2 se descompone en eso. Entonces la IA va a ser igual a voltaje entre resistencia. La IB va a ser igual a voltaje entre resistencia. Aquí puse algo mal. Es resistencia, acuérdense. Y la IC es igual a voltaje entre resistencia. Son 150 porque se suma 50 más 100. Y aquí yo voy a tener mis tres corrientes. Entonces tomamos esta que ya habíamos calculado, dividimos entre 200. Esa sería la primera. Ahora dividimos entre 100.
Esa sería la segunda. Ahora dividimos entre 150. Y obtenemos esto, ¿no? Creo que se pasó la misma. Ahí está. Aquí sería 22.058 miliamperes. Aquí sería igual 44.11 miliamperes. Aquí sería lo mismo que 29.411 miliamperes. Ahora, si yo sumo estas tres, me tiene que dar I2. ¿I2 cuánto salió? 95.58. Y comprobamos nada más para ver que lo estuvimos haciendo bien. Pues tomamos la primera, le sumamos la segunda y le sumamos la tercera. 95.58. Ahí está bien. Entonces IA es lo que hay en la resistencia de 200. Es 22.05. Lo pasamos para acá. Ahí yo lo recorté, pero pongan todas las cifras. La otra sería 44.11, la de 100. Y la otra sería 29.41. Como está en serie con esta, comparte lo mismo. Y ya lo llenamos, ¿no? Ahora, voltaje es igual a I por R. Nada más tenemos que multiplicar. Entonces voy a agarrar esa de 22.05 y voy a multiplicar ahora, pero por 200. 4.411 volts. Luego voy a multiplicarlo la que sigue por 100, o sea 44. Este de aquí multiplico por 100. Ahí está. Luego voy a agarrar el 29, que es este de aquí, y voy a multiplicar por 100. 2.94. Y luego ese mismo, como está en serie, pues va a ser la misma corriente. Ahora nada más le cambio a 50. En vez de 100 le pongo 50. 1.47. Y se supone que este con este debe dar este mismo número, el 4.11. Estas dos estaban en serie, entonces si se suman los dos voltajes debe dar 4.41. Ahí está bien. Y ya terminamos de llenar la tabla. Entonces vamos a encerrar las respuestas. Dice, el voltaje en R4. La respuesta del inciso F es 50. La corriente en R1. La respuesta es 50 mA.
el voltaje en el nodo 2. La respuesta, pues como es el voltaje, puede ser el voltaje en R3 o el voltaje en R4. Entonces es 50. El voltaje en el nodo 1. El voltaje en el nodo 1 es el voltaje en el nodo verde, por lo tanto es 100. Esa es la respuesta. Y la corriente en R8. La corriente en R8 sería 29.41 miliamperes. Y listo. ¿Preguntas? De mi parte, ninguna. Igual, ninguna, profesor. Muy bien. Entonces ya más para comprobar se les quedaría simular, que de hecho eso lo tienen que hacer en la tarea. Y ya con eso pues comprobarían que estamos bien en todos los resultados.